Muy buenas noches para todos. Entonces, sean bienvenidos una vez más a este espacio de estadística y probabilística. Vamos a trabajar hoy con este ejercicio, el caso número 4 en nuestros casos de estudios de la materia. Vamos a hacer un trabajo con datos agrupados. ¿Sí? Observen ustedes que los datos, los ejercicios casos anteriores, los datos eran datos sueltos, es decir, son datos que se llaman datos no agrupados. Pero nosotros también en algún momento vimos cómo si yo tengo una tabla de datos, yo la puedo agrupar, ¿sí? Para poderla agrupar existen unos procesos. Recuerdan ustedes que yo tenía que establecer una serie de cosas para poderla agrupar por intervalos. Si ustedes se acuerdan del primer corte, pues eso lo trabajamos. Y ese proceso indicaba pues sacar el dato mayor, el dato menor, el rango, el tamaño, ¿cierto? Y ir construyendo pues cuántos intervalos son y después ir mirando una cantidad de cosas. Eh, digamos que estas tablas que están acá se acercan a esas tablas ya elaboradas, ya son tablas que se agruparon de unos datos, que se tomaron unos datos no agrupados y los agruparon. Puede ser muy seguramente que estas tablas que estén acá de pronto no están construidas como se los expliqué en su momento, con esos procesos, sino que de pronto les dijeron, hagamos una tabla, agrupémoslos, pero que sean de 5 en 5, de 6 en 6, de 10 en 10. Hoy en día, si ustedes ven los análisis estadísticos con respecto al coronavirus, cuando ustedes ven noticias, se evidencia que hacen análisis, pero no los toman como uno debería tomarlo estadísticamente en una tabla de agrupados, sino que los toman las personas o los niños entre 0 y 10 años, entre 11 y 20, sí, o sea, los toman de pronto de 10 en 10, de entre 20 y 30, entre 30 y 40, los toman así como para que sea más fácil de entender, pero pues de pronto no están construidos con una estructura que pues se asemeja. Ahora, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Yo lo estaba leyendo ahorita y dice que pues se tomó una encuesta entre 150 ejecutivos de una empresa y se analizó pues la cantidad de libras que tienen cada uno de sobrepeso y pues se agrupó así, ya está agrupado. ¿Y qué se ve acá? Que dice que entre, por ejemplo, miramos acá, que entre 0 y 6 libras de sobrepeso hay 14 ejecutivos. Ya, pues no tienen un sobrepeso tan marcado, pues están entre 0 y 6 libras de sobrepeso, hay 14 personas. Pero no se sabe exactamente, bueno, cuántos tienen una, cuántos tienen dos, cuántos tienen, no es una a una, como lo tendríamos que hacer en una tabla no agrupado, sino que aquí está por intervalos, ¿sí? Por fracciones de datos. Entre 6 y 12, pues existen 42, entre 12 y 18 existen 58, entre 18 y 24 libras, o sea, ya hablan de un sobrepeso, ya se pasan de 18 a 24 libras, hay 28 personas y más de 24 libras hay 8. Ahora también hay que, importante, miren acá este dato, si lo están observando acá, que el primer intervalo dice entre 0 y 6, ¿sí? Pero el segundo arranca también entre el 6 y el 12. Entonces alguien me diría, profe, pero es que tú nos enseñaste que el siguiente intervalo se sumaba a un 1, ¿sí? Se sumaba. Entonces dirían, profe, es que había que arrancar, era en 7, porque incluso en el parcial tú nos bajaste por eso. Resulta que de pronto acá en esa tabla, pues de pronto es de 0 y 6, pero el siguiente de pronto es de 6, ya uno ya dice que ya no es el 6 mismo anterior, sino que es 6,001 libras, o sea, eso es 6 y un poquito más, pero el anterior sí es 6, ¿sí? Entonces eso es lo que llaman intervalos abiertos y cerrados incluso en la matemática. Aunque se repite realmente, pues puede que varíe, o puede ser que de pronto acá no lo toman hasta el 6 exacto, sino toman hasta 5,99. Pero bueno, digamos que eso es unos análisis que uno puede llegar a establecer. Ahora bien,
¿Qué es lo que nos están diciendo con este tipo de ejercicios? Establezca unas medidas de tendencia como la media, ¿sí? Y una medida de dispersión como la desviación estándar. De hecho, en el otro dice media, mediana, varianza, desviación, cuartiles. Bueno, entonces con este ejercicio, que está un poco más sencillo que este porque tiene menos intervalos, pues voy a hacer todo. O sea, voy a hacer media, mediana, varianza, desviación, ¿sí? Y vamos a mirar hasta dónde nos alcanza. Entonces, muchísimo apoyo con todos. Bueno, entonces, acá yo lo que hice fue transcribir la misma información, ¿sí? Entonces, aquí tengo libras, ¿sí? Entre 0 y 6, 6 y 12, 12 y 18, 18 y 24, 24 y 30, y aquí tengo el número de personas que se encuentran en ese rango. Realmente este es un rango, ¿no? Un intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ese 14, pues es el número de ejecutivos, ¿sí? Es decir, allá dice el número de individuos, ¿no? Es el número de individuos o el número de ejecutivos, no hay ningún problema. Pero nosotros, recuerdan que para nosotros en estadística, entonces vamos a comenzar a revisar alguna diapositiva que yo les compartí en algún momento, donde yo puedo comenzar a colocar una serie de símbolos, ¿sí? Unos símbolos que me pueden ir identificando en una tabla acá estos datos. Entonces, realmente yo puedo decir que estos son intervalos, voy a borrar ese libras ahí, voy a borrarlo ahí, y este señor, esta columna, pues es lo que nosotros llamamos F, ¿cierto? F. Y F, acuérdense ustedes que nosotros llamamos frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta. De hecho, los libros, si recuerdan mi diapositiva, por allá, yo lo puedo marcar como F sub I. Esa es la frecuencia absoluta, es decir, entre 0 y 6 hay 14. Esa es nuestra frecuencia. Que son números individuos, pues realmente es nuestra frecuencia. Entre 6 y 12 hay 42, y así con cada uno. La frecuencia que existe en cada uno de los intervalos. Ahora, muy bien, vamos a corroborar, pues, si esto efectivamente me suman, ¿sí? Me suman el número total de ejecutivos, ¿no? Allá el enunciado habla de 150, pero yo ¿cómo corroboro que efectivamente hay 150? Pues por medio de una ¿qué? De una suma, de una suma. Entonces ahí rápidamente corroboremos los que tienen ahí calculadora si efectivamente son 150 las personas que están. Sí, profe, se da 150. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces muy sí, bien. Profe. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, Sí, profe. yo corroboro, ¿cierto? Eso es bueno. Es decir, acuérdense que esto yo puedo aquí sacar totales o subtotales, eso no tiene ningún problema. Y efectivamente, pues son 150 ejecutivos, 150 personas que están categorizados en unos rangos. Muy bien, listo. Ahora bien, para poder trabajar con las medidas que tenemos en el día de hoy, yo necesitaría otras columnas que yo puedo ir agregando acá. Bueno, para pues trabajar con las fórmulas. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Ahora, yo puedo tomar otra formulita, otra columna que la voy a llamar F mayúscula, y si quiere le llamo también I, F mayúscula I. Si ustedes recuerdan, esta es la frecuencia glucta y esta es una frecuencia ¿qué? Es una frecuencia ¿Acumulada? Es una frecuencia acumulada, ¿cierto? Es una frecuencia acumulada. Muy bien. ¿Y recordamos cómo se construye la frecuencia acumulada? Acuérdense. Se suman los intervalos, los 14 más 42. Excelente, muy bien, muchas gracias. Acuérdense que aquí arranca uno con 14. Este 14 se le suma a este 42 y se pone acá, ¿cierto? Entonces 14. 56. 56, muy bien, ¿cierto? Este 56 le sumo este 58 y se pone acá. Eso me da 114. 114, muy bien, gracias. Este 114 le sumo este 28 y lo pongo acá. 142. 142. Y este 142 le sumo este 8 y me da 150. Muy bien.
Observen que cuando yo saco la frecuencia acumulada, ya no necesito ponerle el total aquí debajo, porque acá en el último intervalo me va a dar ese dato. De hecho, voy a poner acá ese dato, pues es n. Es decir, yo voy a trabajar con un n que son 150. 150 ejecutivos, personas, bueno, no importa. Es decir, este es nuestro n, que ese es importante tenerlo en cuenta. Ok, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra columna. Yo no lo había explicado en nuestros ejercicios cuando hicimos la tabla de frecuencias, pues por tiempo creo yo, pero lo voy a explicar, es muy rápido. Esta columna también la puede uno colocar de distintas maneras. A mí me gusta colocarla como Y. ¿Listo? Y lo vamos a llamar marca de clase. Entonces, para que tengan en cuenta ahí. Y es igual a marca de clase. Uno puede decir que la llama Y, hay libros que la llaman X. Lo que pasa, no me gusta llamarla X porque se puede uno confundir cuando uno utiliza posición con la posición X1, X2, X3. Entonces se puede confundir. Por eso no me gusta utilizar la X. Pero hay libros que también la llaman M. O la llaman M sub I. Eso se llama marca de clase. Y la marca de clase es muy sencillo. Entonces resulta que un intervalo como este, voy a sacarlo acá, que está entre 0 y 6, el intervalo 1, ¿sí? Cada intervalo siempre tiene un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Siempre, todos los intervalos tienen límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, todos los intervalos. La marca de clase lo que nos dice es que coja el límite inferior, súmelo con el límite superior, ¿sí? Sí, súmelo con el límite superior y divida eso en 2. ¿De acuerdo? Siempre. Sería En el primero, ¿Tres? y así lo hace para cada uno, Entonces, en el primero, ¿qué me da? 6 sobre 2, 3. 6 sobre 2 y eso me da 3. Bueno, ese 3 yo lo pongo acá. Bueno, y así hago para cada uno, En cuenta la marca de clase. La marca de clase se llama eso. Entonces, hace lo mismo, hagamos el de este, a ver, entre 6 y 12. Entonces, yo cojo el límite inferior, que es 6, lo sumo con 12, y ese resultado lo divido entre 2. Entonces, Da 9. yo les 8. aconsejo hacer lo siguiente. Primero hagan la suma, profe, da 9. y esa Da suma, 9, profe. gracias, y esa suma, después ahí sí, dividen entre 2. Sí, da 9, profe. Gracias, sí da 9. Da 9. Entonces, ojo, porque si usted coge con calculadora y lo pone todo de largo, la calculadora, si no la utiliza bien, le puede dar resultados distintos. Entonces, yo les aconsejo, hagan la suma, dele igual y después del igual, ahí sí viene entre 2. O utilice paréntesis. Entonces, paréntesis 6 más 12 cierra paréntesis, dividido en 2. Cualquiera de los dos procesos, pero hágalo con no de largo en la calculadora porque si no está bien configurada, les da error. Entonces, en el segundo intervalo, la marca de clase me dio 9. Y así con todas, por favor, con todas. La siguiente da 15, profe. La siguiente me da La 15. que- Sí, y Y la la que sigue siguiente la 21. 21. Sigue 21. Y luego 21. 27. Finaliza en Y 27. luego 27. Excelente, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, yo no había explicado este marca de clase, pero realmente es un proceso muy sencillo. Es muy fácil de sacar. Si miran y comparan el intervalo y la marca de clase, realmente lo que uno está buscando es como un punto de la mitad. Sí, entre 0 y 6 por la mitad, pues 3. Entre 6 y 12, 9. Entre 12 y 18, 15. Sí, es como el punto medio, realmente entre el intervalo, ¿no? Sí. ¿Existe la posibilidad que alguno de esos números nos llegue a dar de pronto decimal? Es posible si el intervalo también es decimal.
Sí, el intervalo es decimal, entonces ok. es posible que la marca de clase me dé decimal, claro que sí. O Ok, sea, en este bueno, caso no nos daría porque igual todos los números son enteros, ¿no? exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora bien, ¿para qué necesito esto? Porque yo voy a trabajar entonces con una unidad de medida que se llama media. Media. Acuérdense que media se simboliza así, como una X y una rayita encima. Y resulta que media hay una formulita para datos agrupados que dice que esto es igual a f sub i, perdónenme, a la sumatoria de f sub i por y eso dividido en n. Profe, una pregunta. En Excel, si vamos a colocar la operación, ¿cómo se hace para colocar esa X que identifica? No, realmente eso es cuando uno generalmente trabaja uno así manualmente, ¿no? En Excelito, pues allá lo que te dé, aunque también por simbología hay formas de colocarla en símbolo, códigos ASCII, también uno la puede colocar. Ah, pero digamos en el Profe, trabajo una en Excel no es pregunta. necesario que lo pongamos, ¿cierto? No necesario, no es realmente necesario, pero si lo pueden, o pueden colocar aquí media igual y ya. Ah, listo, profe. Bueno, Profe, Bueno, una pregunta. ¿La F sub i que está colocando ahí es la mayúscula o minúscula? minúscula, minúscula. Muchas gracias Ok. por la aclaración. Entonces, este F sub I es minúscula, sí, discúlpenme acá mi pulso. Bueno, entonces, esta es la fórmula de la media, pero yo necesitaría pues hacer aquí antes una operación, ¿cierto? ¿Qué dice la operación? Pues que yo tengo que encontrar esta multiplicación de f sub i por y. Y que es marca de clase. Entonces aquí voy a colocar otra columna donde yo diga que voy a multiplicar f sub i por y o por marca de clase. Entonces yo miro cuál es f sub i. Ah, f sub i es esta, ¿cierto? F sub i es esta columna. ¿Y cuál es y? Y es esta. Frecuencia, marca de clase. Entonces yo tengo que multiplicar es este señor con este señor, o sea, cada uno de sus datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, 14 por 3, ¿cuánto me da 14 por 3? 42. 42, ¿cierto? 42 me da acá. Así, cada uno. 42 por 9, ¿cuánto me da 42 por 9? 378. Muchas gracias. 378. 58 por 15. 870. 870. Sí, señor. 870. 28 por 21. 588. 588. Y 27 por 8. 216. 216. ¿Sí ven cómo voy construyendo una tabla? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente necesitan ustedes para encontrar algunas medidas de tendencia? Bueno, listo. Ahora miremos la fórmula. La fórmula me dice que la media es igual a la sumatoria de f sub i por, esto es por, no es menos, por y, ¿sí? Sobre n. Es decir, si me dice sumatoria, pues necesito este dato acá. ¿Cuál dato necesito acá? La suma de todo eso. Entonces, tengo que sumar 42 más 378 más 870 más, bueno, todo eso. Sumo estos 5 datos, ¿cuánto me da eso? 2094. Exactamente. Entonces, yo aquí 2094 me da esa suma, ¿cierto? Ese resultado es esto que me está diciendo acá la fórmula. Entonces, esto es 2094, ¿sí? Ya saqué la sumatoria de f sub i por y, o sea, esto, pero
pero eso lo tengo que ir entre n. ¿Y cuánto es n? Ya lo saqué arriba. N es 150. 150. Entonces, si yo cojo calculadora, digo que el valor de la media, 2094 dividido 150, ¿cuánto les da? 13.96. 1396. 13.96. 13.96. Solucionado la media. Ujú. ¿Difícil? No, Voy a escribirla no, profe, por aquí. está fácil. Está fácil. Empecemos con el grande. Hay que mirar qué le pide cada punto, ¿no? Porque hay algunos ejercicios que le pide saquen la media, otros mediana, otros varianza. Bueno, aquí voy a hacer esta, pues los que alcance. ¿Listo? Bueno, listo. Esa es la media. O sea, la fórmula de la media es sumatoria de f sub i por marca de clase y eso dividido en n. Entonces uno tiene que encontrar la marca de clase. Bueno, aquí encontré la frecuencia acumulada, pero porque más adelante la necesitamos para el otro ejercicio. Ok, Profe, una pregunta. sí. Digamos que respecto a esto, digamos en la varianza, pues como acá cambió un poquito la fórmula para la media, en varianza también cambiaría de pronto la fórmula. Por supuesto, pero vamos más adelantico, ¿listo? Hagámoslo paso a Ok. paso. Vamos ahí en media hasta ahora. Bueno, hagamos ahora mediana. Mediana. Ya saqué media, la dejé aquí a un ladito. Ah, ya, eso es un dato. Bueno, ahora vamos a sacar la mediana. Entonces, para que vayan tomando ahí nota. Para sacar la mediana, acuérdense que el valor de la mediana, entonces yo voy a encontrar ahora es X, pero con esta simbología aquí como con una rayita. Bueno, pero yo, para antes de sacar la mediana, voy a mirar, acuérdense, mediana, eso tiene uno que trabajar con posiciones. Acuérdense que cuando yo sacaba la mediana, en los datos no agrupados, a mí me tocaba ordenar de menor a mayor. En este caso, digamos que ya están ordenados porque pues aquí es de 0 a 6, de 6 a 12, generalmente ya están ordenados. Cuando ya son datos, uno los ordena siempre, ¿no? Pero yo voy a tener en cuenta algo muy importante. Voy a mirar n voy a mirar, y voy a mirar si n es par, ¿sí? Si n es par, yo voy a coger una formulita y voy a coger n y lo voy a ir entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, si n es par, cojo n y lo divido entre 2. ¿Para qué? Entonces vamos a mirar. En este caso, n es par. Entonces yo voy a coger n, que vale 150, y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto me da eso? N dividido entre 2. 75. 75. Bueno, este valor que me está dando acá, es un valor que es un valor de posición. ¿Sí? Porque la mediana es posición, acuérdense ustedes. Bueno, ahora bien, si este valor que me... bueno, vamos a mirar este valor. 75, ¿sí? Usted se viene para la tabla y va a mirar la frecuencia acumulada. Va a mirar la frecuencia acumulada. O sea, estos valores son los que usted va a mirar. ¿Sí? Tenga presente, 75. Viene aquí a frecuencia acumulada. Va a buscar ese 75 acá. Es decir, en dónde se encuentra el 75. ¿De acuerdo? Si por casualidad nos coincide y 75 aparece acá, digamos que aquí en vez de 56 fuera 75, entonces viene aquí y como son dos números en el rango, 6 y 12, pues la mediana va a ser siempre el límite superior. Repito, si 75 viene y lo encontró acá, que lo encontró, entonces la mediana es el límite superior de ese intervalo, siempre. Así es fácil. Pero casi nunca sucede eso. O sea, casi nunca uno va y encuentra casualmente que sí estaba. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Coge 75, viene acá.
va a buscar dónde está 75. Aquí es 14, aquí es 56, aquí es 114. Miren que 75 está entre estos dos, ¿cierto? Está entre 56 y 114. ¿Sí? 75 está ahí. Debería estar como por acá, entre 56 y 114. Como está por acá, digamos los que está por aquí, usted va a coger siempre el mayor, con el mayor. Aquí tiene dos intervalos, o sea, tiene 75, o sea, entre ese intervalo y ese intervalo. Aquí está entre 56 y 114. Va a coger siempre el mayor, no es el más cercano, ojo a eso. Siempre va a coger el mayor. Es decir, vamos a trabajar con este intervalo. Con este intervalo es el que voy a trabajar. Bueno, con ese intervalo es el que yo voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, este dato que tengo acá me sirve a mí, es para mirar, para saber con qué intervalo debo trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo identificado con qué intervalo voy a trabajar, voy a tener en cuenta una fórmula. Ah, bueno, se me olvidaba decirles, si n no es par, o sea, si es impar, si n es impar, entonces lo único que va a cambiar es acá que yo voy a dividir n y le pongo n más 1 y divido entre 2. Esa es la fórmula cuando son impares. N más 1 y dividido entre 2. Es lo único que cambia. Y el resto del proceso es el mismo. Bueno, pero entonces yo voy a tomar acá una formulita para encontrar la mediana. Y es la siguiente. La mediana es igual a límite inferior, ¿sí? Más n sobre 2. N sobre 2 por frecuencia en mayúscula menos 1, ya les explico, todo dividido entre f sub i por todo multiplicado por c. Escriban esta fórmula. Cierren micrófonos, por favor. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Mire, esta es la fórmula que hay que tener en cuenta. Pero la fórmula es muy fácil. La fórmula es muy fácil. O sea, esto dice que esta es la mediana. Es igual a... Va a mirar el intervalo con que estamos trabajando, ¿no? Límite inferior. Entonces usted mira acá, 12. mira el intervalo. 12, listo, muy bien. 12, 12, y va reemplazando. Más, dice, coja n, o sea, 150, y dígalo entre 2. Eso ya lo hicimos. 75. Más 75. Muy bien. Por, bueno, aquí cometí un error, aquí en la formulita. Este dividido no es todo. Solo estos dos son los que se dividen. Bueno, más aquí va ya. Límite inferior, 12 más 75 por... Estamos trabajando con este intervalo, ¿sí? Que es este tercero. F sub i menos 1. Entonces, este es f sub i. Pero ¿qué le está diciendo con ese menos 1? Que va a coger ese intervalo anterior, por eso es menos 1, va a coger el intervalo anterior, y el numerito que se encuentra en el intervalo anterior, ese es el que pone acá. Eso significa f sub i menos 1. F acumulado, ¿no? F mayúscula. Y esto lo divide entre f minúscula sub i de ese intervalo. ¿Cuál es f minúscula sub i de ese intervalo? 50. 58. 58. Y esto lo va a multiplicar por la amplitud. ¿Qué es amplitud? ¿Por qué esto es 58? Ah, ya. Ah, mira, porque es f sub i del intervalo. No, sí, profe, ya. Es que Ok. me ha confundido. Tranquila. Y eso lo va a multiplicar por la amplitud. Acuérdense en que la amplitud, eso se simboliza con la C o con una I. ¿Se acuerdan en la simbología de amplitud?
bueno, a mí me gusta marcarlo como C. Eso significa amplitud. ¿Amplitud qué es? El tamaño del intervalo. Miren cuál es el tamaño de este intervalo. ¿Cuántos datos hay acá? De 0 a 6. Eso hay 6 datos. De 6 a 12. 6 datos. De 12 a 18. 6 datos. ¿Cómo puede uno sacar el tamaño? Pues coge el límite superior y le resta el inferior. 12 menos, 18 menos 12, 6. Cada intervalo, mire, está de 6 en 6, ¿no? Entonces, ese intervalo pues tiene, digamos que acá, voy a multiplicarlo por 6. ¿Listo? Y acá, ya, mire, así nomás, así de sencillo, eso no tiene tanta ciencia. Entonces, por favor, lo que tiene que hacer estos procesos es con calma. Entonces acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, si se me corta el link, con el mismo link volvemos ahorita y espero que hayan terminado. Entonces acá yo digo 12 más, hago esta sumita, hago aquí también cometí otro error. Aquí no es por, sino es menos. Aquí es menos. Bueno, excúsenme ahí. Tengo aquí la formulita al lado y la comparo. Entonces, aquí, vayan corrigiendo la fórmula. El límite inferior más n dividido 2 menos el intervalito anterior sobre f sub i por la amplitud. Entonces me daría 12, y acá, ¿qué hago esta operación? 75 le quito 56. ¿Cuánto nos da? 19, profe. 19, ¿cierto? 19. Aquí abajito tengo 58, pero tengo que multiplicar este 19 por 6. ¿Sí? Entonces me quedaría 12. 19 por 6, ¿cuánto nos da? 114. ¿Ciento qué? 114. 14, profe. 114 sobre 58. ¿Sí? Bueno. ¿Y 114 sobre 58? ¿114 dio 58? Profe, a mí me dio 1.96. ¿1.96? Sí, Sí, a 1.96. Es decir, las medidas de dispersión entonces son dos, ¿no? Realmente las que más se utilizan. Una es la varianza y la otra es la desviación estándar. Acordémonos que para sacar desviación estándar, pues necesito sacar varianza. ¿Sí? Entonces, como lo normal. Entonces, permítame un segundo. Voy a silenciar micrófonos en este momento. Ok, entonces, retomamos con la misma tabla de las libras del sobrepeso de 150 individuos. Es decir, vuelvo a reiterar acá que nuestro dato N es igual a 150. 150 personas ejecutivas en nuestro caso. Vamos a establecer para esa misma tabla las medidas de dispersión más conocidas como la varianza y la desviación estándar. Entonces, realmente, varianza, vamos a mirar la fórmula, voy a escribirla acá. Varianza se establece como la v al cuadrado, ¿sí? Eso es varianza, realmente, o uno lo deja así, y dice que eso es igual a la sumatoria, y acá abro paréntesis, de y menos la media, y menos la media, por f sub i minúscula, y todo esto dividido en n. Bueno, entonces esto es varianza, pero miremos qué necesitamos. Entonces vamos a mirar qué necesitamos.
Yo vengo aquí a mi tabla y tengo estos datos. Tengo f sub i, o sea, ya tengo este dato de acá. No hay problema. Pero necesito tener estos otros datos. Es decir, necesito tener y, que si recuerdan y es la marca de clase, ¿cierto? Entonces, pues se puede llamar y, se puede llamar x, m sub i, depende del libro. Entonces, aquí yo tengo y. Y ustedes ya la tienen allá, pero pues acá la voy a anotar nuevamente. Creo que aquí era 3, aquí debe ser 9, aquí debe ser 15, aquí debe ser 21 21, y aquí debe ser 27. 27, ¿cierto? Señor. Sí, listo. O sea, ya tengo y, ya tengo y. Y necesito para encontrar la varianza tener la media aritmética. O sea, si les piden en un ejercicio encuentre la varianza, usted necesita este valor, la media. ¿Sí? O sea, usted necesita ese valor. O si no, no puede trabajar. O sea, necesita. Pero acá, en nuestro caso, ya la tenemos. Si alguien me recuerda cuánto nos dio la media de este ejercicio. 13.96. 13.96. Ok. Muy bien. Ahora, entonces yo necesito coger la formulita, pero acuérdense que voy a tomar entonces en otra columna. Entonces yo voy a coger y voy a restarle la media acá, la media acá, para cada intervalo. Entonces yo voy a coger el dato aquí en el intervalo 1, ¿sí? ¿Cuál es y? Y es 3. 3 le resto 13.96, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da? 10,96. Sí, 3 le resto 13.96. ¿Cuánto les da? 10.90. Menos 10,96. Excelente, excelente. Les debe dar negativo. Menos Porque, 10 porque 3 es negativo. claro, 3 le resta 13.96, les va a dar un número negativo, ¿cierto? Y acuérdense que nosotros decíamos, bueno, cuando me dan ratos negativos, pues yo, sí, que pues al finalizar no puedo establecer algo así tan exacto. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Coger este valor, este resultadito, y lo elevo al cuadrado. Entonces, la fórmula la voy a dejar ahora. Y menos la media, pero ese resultado lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, acá voy a decir que cojo el resultado que me dé y ese resultado que me dé lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. 3 le resta 13.96, dele igual y después ahí sí lo eleva al cuadrado, no lo hagan directo. Repito, 3, réstele 13.96, eso le da menos 10.96. Casi siempre las calculadoras tienen un x al cuadrado, entonces lo pone x al cuadrado y según acá, tengo mi calculadora, me está dando 120. 120.1216. Vamos a dejar 2 decimales, ¿listo? 2 decimales. Y ya Pero da sí, menos 120, ¿sí? no porque cuando yo lo elevo al cuadrado, todo número elevado al cuadrado me da positivo. Pasa positivo, ok. Siempre. O sea, y ahí el signo va a siempre dar positivo. Y me quito ese problema de que tenga algunos negativos. ¿Listo? Listo. Así lo vamos a hacer con todos. Con todos. Entonces, hagamos el segundo, a ver. 9 le resto 13.96. Eso me da menos 4.96. 24,60. Bueno, No. ahora lo elevo al cuadrado, voy despacito. Me da 24.2460, 60. sí, o 6. Bueno, démoslo 60. Listo. Así con todos, muchachos. Profe, perdón. Sí. Profe, ¿usted va a subir eso en
Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, está grabando. Profe, en el caso de 15 da positivo, ¿hay necesidad de elevarlo al cuadrado igual? Todos, como yo ya elevé 1 al cuadrado, ya tengo que elevarlos todos. Ah, ok. Todos, porque si no me cambia. Igual después de que Así de positivo, cuando va positivo al cuadrado, pues sigue siendo positivo. Entonces los elevo todos. Entonces aquí, por ejemplo, 15 le resté 13.96 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 1,08. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. 1.08. Sí, 1.08. Sí. Listo. Siguiente. 21 le resto 13.96 y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da? 49,56. Muchas gracias. 49.56. Sí, señor. Listo, gracias. Siguiente. 27 le resto 13.96 y ese resultado lo elevo al cuadrado. 170,04. ¿Todos de acuerdo? 170 profe. ¿Sí, de acuerdo? 4. Sí, profe, da 170. Sí, profe, da 170. 170. Excelente, excelente. Bueno, listo. O sea, ya tenemos este resultado. La marca de clase menos la media, ¿sí? Y ese resultado lo elevé al cuadrado. Tuve que elevarlo al cuadrado porque si no me dan algunos negativos y pues no me estaría dando nada. Acuérdense que cuando yo sacaba varianza y yo sumaba me daba 0. Entonces no me sirve. ¿Listo? Ahora, ¿es necesario ya tener la suma? No. O sea, yo no voy a sumar todavía acá. Bueno, lo único que tenía aquí suma era que estos son 150. ¿Sí? Pero yo no necesito la sumatoria de este dato, no lo necesito, porque ¿qué dice? Que es la sumatoria de ese dato por la frecuencia absoluta. Entonces, necesito en otra columna, cerramos micrófonos, por favor. En otra columna voy a coger y menos media, ¿sí? Elevado al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que me dice esta fórmula? Que coja este resultadito que tuve acá y lo multiplique con f sub i. F sub i, o sea, frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, es un proceso también muy fácil. Entonces, yo voy a coger, en el primer caso, 120.12, lo voy a multiplicar con la frecuencia absoluta, es decir, con f minúscula, ¿no? Por 14. Eso me da a mí 1681.68. Y así con todas, compañeros. Entonces, este resultadito por la frecuencia. Así con todas. En el segundo me da 1033.2 o punto 20, no importa. ¿Alguien ya tiene la tercera? $62,64. Gracias. 62.60. ¿Alguien ya tiene la cuarta? $1,380. 1387. Punto, no coma, 68. Y la última, 1360,32. 1360. ¿Punto qué?
32. Excelente. 32. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Mire todo lo que tuvimos que hacer para encontrar esto de aquí arriba. Coger la marca de clase menos la media, o sea, tenía que tener el valor de la media, ya saben cómo se sale eso, y ese resultado elevarlo al cuadrado, que fue lo que hicimos acá, y después ese resultado multiplicarlo con la frecuencia absoluta de cada intervalo. Listo, pero ahora sí me dice sume, es decir, necesito ahora sí la sumatoria de estos datos de acá. Entonces sumamos esto. ¿Cuánto nos da? 1681,68 más 1033,20 más 62,64. A mí me da 5.525.52. Voy a escribirlo acá. 5.500. 25,52. Sí. 52. Sí, profe. Sí, profe, a mí también me dio 5.525,23. Porque es que en el primer resultado me dio al final 1.681,69. Ah, bueno, no, dejémoslo en 68. A mí también me dio 5.525,52. Listo, muy bien, ya dos datos. Dejemos ese dato. 5.525,52. Si cambia, por favor, tengan ahí en cuenta los resultados. Pues vamos a tomar este dato como la sumatoria de todo esto, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo este dato acá. Es decir, tengo la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta, y eso es 5.525,52. Pero aún no encuentro todavía la varianza. Resulta que me falta dividir eso entre n, pero ya sé cuánto es n. N es 150. Entonces la varianza es igual 36,836. Bueno, 36,83. 83. Sí, señor. 836. Bueno, dejémoslo con 3 ahí. Y listo, compañeros. Esta es la varianza del ejercicio para datos agrupados. Así de fácil. Hay que tener pues un orden, un proceso, pero cuando usted entiende, ya saca varianza. Y con este resultado de varianza, puedo sacar la desviación. Y eso es muy fácil. Resulta que la desviación, yo lo llamo S, la desviación estándar, yo lo llamo S. Simplemente escoger la varianza y sacarle raíz cuadrada. Entonces, S es la raíz cuadrada de varianza. Entonces, yo voy a coger lo que me dé en varianza, y le saco raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 36,836, a mí me da aquí 6,069. 6,069. Y listo, compañeros. Y listo. Pero te alcancé a escuchar que era la S, perdóname. S significa desviación estándar. Desviación estándar. Eso significa S. Y desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.